en que surgimos como nación, que ocupamos un lugar en el concierto de las naciones libres. Y todo eso es gracias al sueño, al contagiar ese sueño, nuestro padre fundador, y ejecutarlo. Estoy hablando de Juan Pablo Duarte. Hoy en nuestro conversatorio, como ustedes ya vieron, vamos a tener dos invitados especiales. Alfonso Torres Ulloa, quien me acompaña, es un estudioso de lo que es la obra de Juan Pablo Duarte y ha escrito varios libros en ese sentido, analizando diversas facetas de el padre fundador. Y también tendremos con nosotros, en unos momentos, se va a integrar a Omar Molina Oviedo, el nieto de ese gran artista plástico que fue Ramón Oviedo. Es decir, que este conversatorio promete ser diverso, como diversas son las visiones que desde el arte, desde una visión con una formación en ciencias políticas, se le da a lo que es nuestra independencia nacional. Y antes de empezar este conversatorio, les recuerdo a todos lo importante que es la interacción, de que ustedes a través de nuestro chat pueden participar de forma activa haciendo preguntas tanto al señor Alfonso, al señor Omar, como a esta servidora sobre el tema que nos ocupa hoy, que es el 181 aniversario de nuestra independencia nacional. Voy a leer algo breve porque él tiene un dilatado currículum, Alfonso, aunque ustedes lo ven joven, ha trajinado largamente por el mundo académico y además es todo un investigador acucioso. Él se formó en lo que es ciencias políticas y derecho, pero como muchos abogados, Clio, la musa de la historia, se lo roba y con mucha frecuencia. Entonces tiene diversas publicaciones, entre ellas 6 que versan sobre el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. También tiene investigaciones sobre lo que podemos llamar la historia regional, porque es de Dajabón y está así acariciando la puesta en circulación que será dentro de poco de un estudio sobre mujeres de Dajabón, porque hay que importantizar las mujeres. Eso es importante porque en nuestra historia han estado invisibilizadas. También Alfonso tiene un programa de televisión desde el 2010 y tiene un título muy sugerente, Voz para el Cambio. Y ahí yo sé que algunos de ustedes pues lo habrán escuchado, interactuado con él, pero hoy aquí vamos a hablar sobre la independencia nacional. Bienvenido, Alfonso, a este conversatorio donde la diáspora dominicana, la comunidad dominicana, que casi son 3 millones, pues también te da la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y quizás un privilegio estar aquí en la Cancillería para hablar de un tema que apasiona y de un tema que es compromiso de cada dominicano, de cada dominicana. Hablar del dominicano de gloria más pura. Veo mucha gente ahí en contacto con nosotros, gente de Dajabón, de mi pueblo, dajaboneros que están en Canadá, que están en Estados Unidos, que están en Puerto Rico. Veo la gente de Costa Rica, de la filial del Instituto Duartiano. Veo muchos rostros conocidos ahí en pantalla. Veo a Burgos, veo a Poncerrate,
Veo a Giselle Capellán, a Virginia Ramírez, veo mucha gente buena por ahí. Qué interesante, gracias por la invitación. Hablar de Duarte es hablar de la patria, es hablar de un ejercicio político desde la ética, es hablar de un ejercicio político desde el compromiso con la patria, con las ideas. Así que para mí es un honor estar aquí con ustedes. Estoy abierto a la conversación. Qué bueno. Vamos a empezar, ¿verdad? Por todo lo que es el inicio. Como bien dices, hablar de Duarte es hablar de la patria, pero hablar de la patria es hablar de Duarte. Así que vamos a iniciar recreando un poco el contexto histórico en que se da esa lucha libertaria que tuvo como vanguardia a los trinitarios, a los liberales. Cuéntanos cómo era, si se puede hacer así como una fotografía del país en ese momento. Bueno, es interesante el marco introductorio que hace porque ¿qué éramos nosotros como sociedad? Una villa, quizás una villa un poquito más allá que una aldea, pero no éramos la gran cosa. De ahí que los sectores conservadores, con Manuel Joaquín del Monte a la cabeza, que era el intelectual en aquel momento de más prestigio quizá y más enciclopedista, veían como algo imposible el proyecto de Duarte. Por eso cuando Duarte se acerca a hablar con él del tema, él lo ve como muchacho. Ya Manuel Joaquín del Monte era juez del Tribunal Supremo de la Suprema Corte de Justicia y lo ve como eso, como un muchacho, y le dice que eso no tiene de habilidad. Sin embargo, Duarte, con una recia formación filosófica, académica, como jurista, como pensador, como enciclopedista, le dice que asumir partido que no sea nacional constituye un crimen de lesa patria. Y Duarte en 1843 ya está usando esta figura, crimen de lesa patria, que es una figura que tiene vigencia en términos políticos hoy día. André L. Mateo nos dice que la gran fortaleza de Duarte era su debilidad, porque era la radicalidad en el pensamiento, era la confianza que él tenía en el proyecto, más allá de las posibilidades materiales y de la propia limitación en términos de población, porque estaba estructurando un proyecto frente a un ejército de ocupación, el haitiano, que era un gran ejército que venía de vencer la fuerza napoleónica. Estamos hablando de algo muy serio a lo que Duarte se está enfrentando. Pero Duarte tiene conciencia de que su proyecto no se va a ejecutar, no se va a materializar ni con poemas ni con flores, sino que tiene que ser con la fuerza militar. Es decir, que tiene que ser a tiro limpio o con bayoneta o con machete o con piedra, es decir, por la vía militar. Por eso se prepara con tiempo en ese terreno. Por eso aprende esgrima con su tío. Por eso cuando retorna al país, que sale a estudiar a Europa, que se va en el año 14 de julio de 1829, trae incluso el manual militar que usó Napoleón Bonaparte. Lo trae. Y Duarte cuando regresa al país, 1832, no tiene 20 años, no lo ha cumplido. Y viene ya con esa visión. Por eso entonces organiza una escuelita ahí en la Tarazana para incorporar a la juventud de su momento y de su tiempo al proyecto. No lo hace para hablarle directamente de la política. Le da clases de inglés, de matemática, de física, de filosofía, de historia, para ganarse la confianza. Y entonces al paso, irlo llevando al terreno que él quiere. Es decir, desarrollar el liderazgo. Pero ya en 1834 Duarte se incorpora al ejército de ocupación con unos objetivos muy claros. Primero, aprender el manejo de las armas desde dentro y hacerlo, digamos que legalmente, no a escondida. Segundo, conocer las debilidades y las potencialidades del ejército de ocupación. Y tercero, poder ganarse la confianza de los jóvenes. Algunos de los compañeros trinitarios, que no eran trinitarios todavía, le llaman la atención porque, ¿por qué tú das ese paso si vamos a luchar contra los haitianos? Y Duarte le dice, lo convence del tema militar
Es ahí donde podemos entrenarnos, es ahí donde podemos conocer sus debilidades y su fortaleza para poder echar la pelea en el territorio adecuado. Por eso incluso Duarte se gana a una buena parte de los criollos, no vamos a hablar de los dominicanos, de los criollos que estaban en el ejército. Cuando llegue el momento del 27 de febrero, no hay que tirar un solo tiro, porque ya esa dotación, lo que era el regimiento 31 y 32, Duarte se lo había ganado. Y no hay que tirar un tiro el 27 de febrero en la Puerta del Conde, porque era un regimiento que estaba comprometido con la causa. Es decir, la visión estratégica de Duarte. Duarte fue un gran pensador, no solo en lo político, sino también en lo militar, porque aquí en el país hay una corriente que ha querido cuestionar a Duarte desde el punto de vista del valor, desde el punto de vista militar, porque no han estudiado al Duarte militar, al Duarte estratega. Y ahí hay una historia bellísima sobre Duarte en esa materia. Yo traje, por ejemplo, un texto, Duarte el General. Es un texto que tiene 700 páginas. Para conocer a Duarte militar, hay que echarle un vistazo ahí. Pero además hay que analizar en su debido contexto toda la estrategia de Duarte, su formación, e incluso me tocó el tema de la Trinitaria, el inicio. La Trinitaria no es un simple movimiento. La Trinitaria va más allá de un simple juramento, del compromiso. La Trinitaria, con ese juramento, está planteado la constitución del primer partido político militar de liberación nacional de la República Dominicana, o en este territorio. Porque Duarte esa tarde empieza a otorgar, la tarde en que se funda la Trinitaria y que hacen el juramento, aquel 16 de julio de 1838, empieza a otorgar rango de capitán a Celestino Duarte, de coronel a Mella, de coronel a Juan Nepomuceno Ravelo, de coronel a Sánchez. Él se asume como el general y director en jefe de los ejércitos de la República. Sí. Es decir, tiene una visión militar y asume el mando porque es el líder. Es decir, Duarte es un tipo que está formado y que tiene claro el norte hacia dónde va. Y digo, reina, maestra, que es una plataforma político-militar porque él define la bandera, define que es la separación definitiva del yugo haitiano, pero no solo la separación, es para instaurar una república libre, soberana e independiente. Y oiga esto, de toda potencia, dominación o protectorado extranjero. Y 5 años después, Duarte habla de eso mismo en el proyecto de constitución, pero la concibe hasta de la influencia extranjera. Por eso él dice, siendo la ley suprema de la nación, no la constitución que conocemos en papel, sino su existencia política como nación libre, soberana e independiente de toda potencia, dominación, protectorado e influencia extranjera. Duarte fue más radical en su pensamiento que la izquierda que tenemos aquí de hace 80 años. Me encanta este Alfonso. Somos igualitos. Cuando cogemos temas, nos emocionamos. Y es que hablar del padre de la patria, de Juan Pablo Duarte, lo amerita. Porque así como él dice, una de las facetas menos conocidas de Duarte es la de militar. Fíjense que a los demás próceres le ponen con su uniforme militar, su charretera, pero a Duarte no. Entonces, Duarte durante 9 años mostró ser el general, así le llamó siempre Rosa Duarte hasta su último momento, general de la patria. Pero en fin, vamos a hacer una pausa y vamos a darle la bienvenida a Omar Molina Oviedo. Señores, bienvenido, Omar. Aquí estamos con el nieto de ese gran artista plástico que fue Ramón Oviedo, un hombre que sus obras hoy están por los grandes escenarios europeos. Y aquí está su nieto defendiendo su legado y continuando su obra, porque este nieto llamado Omar ha recibido, yo diría que genéticamente también, porque no todo el mundo puede pintar. Aquí está una obra, pusieron ahí para todos ustedes, una obra de ese inmenso Ramón Oviedo, que oigan lo que le digo, le voy a decir un secretito, durante toda esta semana
el que entra por el lobby de la Cancillería está viendo este trabajo hermosísimo de tecnología de avanzada que hicieron sobre un mural de Ramón Oviedo que está en una universidad dominicana y es producto de la Fundación Ramón Oviedo que dirige Omar Molina, junto con un equipo de gente eficiente. Entonces, desde la semana pasada, cuando uno entra, uno siente así que la patria vive porque le saludan a uno esas imágenes de ese gran pintor. Gracias por tu generosidad, Omar. El ministerio, todo el mundo me dice, wow, pero qué bien. Y le digo yo, y los proyectos eran que eso se viera en el edificio, pero ya vendrá el próximo año. Vamos a estar mostrando la grandeza de Duarte hecha plástica y por los mejores de la patria. Así que bienvenido y contigo vamos a hablar también de arte, pero también te vamos a ofrecer un cafecito. Gracias, gracias. Y mientras tanto, nosotros vamos a saludar a nuestros INDEX, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas que están dispersos por el mundo. Por ejemplo, están en sintonía desde Madrid, desde Venezuela, desde Panamá, desde Puerto Rico, desde España, desde Italia, desde Boston. Y son 15 en nuestras oficinas, pero además de eso, hay asociaciones que forman docenas y también están con nosotros. Y esas asociaciones hacen un trabajo maravilloso. Es más, hay confederación de asociaciones. Imagínense si los dominicanos nos identificamos donde quiera que llegamos y nos reunimos, a veces aunque sea para hablar de los problemas que hay aquí, pero también para disfrutar de nuestra cultura, para compartir el último merengue, el último pasito, para tomarnos un cafecito, ¿verdad? De aquí, con sabor a lo nuestro. Y eso es parte de lo que los dominicanos y dominicanas se llevan a cualquier rincón del mundo. Y eso no se olvida, porque eso está en nuestro ADN. Por eso somos dominicanos. Y gracias a Juan Pablo Duarte que nos legó, soñó con esa patria libre y lo hizo realidad. Y por eso hoy estamos celebrando el 181 aniversario de nuestra patria, pero también loor a su vida de apóstol, porque eso fue más que un prócer. Vivió toda la vida como se dedican los apóstoles, por una sola causa, la libertad y el amor hacia su patria. Contigo yo quiero que nos cuente un poco de la obra de tu abuelo y qué objetivo tiene la fundación, cuáles son las acciones que hace la fundación antes de entrar también en tu quehacer como artista plástico. Cuéntanos. Claro, primero dar las gracias por permitirnos comparecer ante ustedes, ante esta audiencia, ¿verdad? De corte, si se quiere, internacional, porque aquí estamos, ¿verdad? Frente a diversos amigos que están, ¿verdad? A través de lo que nos permite, es la tecnología, compartir estas ideas. Y es un privilegio estar aquí en este día hablando precisamente de lo que es nuestro padre de la patria, ese gran personaje que realmente, como dijo el caballero, hay muchas cosas, muchas aristas que podemos darle la grandeza precisamente a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y citar también, entre ellas, que fue nuestro gran primer constitucionalista. Fíjense que incluso a través del Tribunal Constitucional se designa y se le otorga, creo que es en el mes de diciembre, un día que pertenece a Juan Pablo Duarte como nuestro primer gran constitucionalista. En este caso, nosotros venimos aquí a través de la Fundación Ramón Oviedo, representando lo que es la vida y la obra también de ese ilustre dominicano
Ramón Oviedo, que también fue un gran patriota, también fue un gran idealista, también fue un hombre de condiciones y de una facultad liberal, en el sentido de que su visión veía su obra no solo de manera introspectiva, sino que su obra también destacaba mandar un mensaje de mucha significación en los términos patrios. El maestro dejó gran legado a través de su obra de contenido social, que está más que evidenciado en los momentos que le tocó también ser partícipe, tanto en ese proceso de la gesta heroica del pueblo, en el 1965, esa llamada guerra de abril, y que el maestro se hizo presente a través de su pincel, designado así el pincel de la resistencia, con esa obra que se llama 24 de abril. Es decir, que como Juan Pablo Duarte, Oviedo a través de su obra, nos deja un legado también de darle importancia cuando la patria requiere que los hombres estén al frente para defender, ¿verdad?, su libertad, su soberanía. Y la misión de nosotros a través de la fundación es precisamente preservar ese legado y darlo a conocer a todo el país y también al extranjero como ese estandarte, marca país, que es el maestro Ramón. Oye, queremos de una vez aprovechar así en caliente y para abril conocer aquí desde el Mires para todos ustedes esa obra y conocer así algo de lo que es la resistencia del pincel del maestro Oviedo. Claro, Oye, claro. qué lindo suena eso. Sí, claro, claro. El Vamos. maestro, junto a otros artistas, ¿verdad?, tuvo la oportunidad de ser protagonista de esa gesta heroica del pueblo dominicano a través de esa condición innata que le permitió estar presente y no necesariamente empuñando las armas, sino a través de la gráfica, de ese mensaje, de esos carteles que se hicieron, viajaron al mundo. Hay unos carteles que son muy famosos, que salen en los documentales, en todas esas películas documentales que vemos de esa gesta heroica del pueblo, ese que dice triunfaremos, Constitución del 63, y más que nada nos deja un trabajo de corte histórico considerado por los entendidos como la pintura más importante en el orden bélico de la pintura contemporánea, que es el cuadro 24 de abril. Lamentablemente está, diría lamentablemente entre comillas, porque se ha conservado por lo menos, pero esa obra debería estar en manos del Estado. Pertenece a una colección privada, su dueño falleció ya hace unos años y sus hijos la conservan, pero esa es una obra de corte histórico que debería el Estado asumirla, así como tiene, por ejemplo, el Guernica, Pablo Picasso, que es un buque insigne del arte, ¿verdad?, Sí. en ese contexto bélico. Así también deja al maestro Ramón Oviedo esa obra de contenido histórico, que es la obra 24 de abril. En ese contexto, nosotros, ¿verdad?, tenemos la esperanza de que nuestro Estado, ¿verdad?, pueda en un momento tomar la conciencia necesaria para adquirir esa obra y que sea mostrada en una institución para que sea un estandarte de todos los dominicanos. Así también su obra de corte social, esa obra de contenido social, que representa y retrata esas injusticias que vive el pueblo dominicano y que el maestro la dejó a través de su obra. Pues vamos a hacer un llamado en ese sentido a los encargados de los índex que pueden motivar en ese sentido y hacer llegar esta iniciativa de adquirir algo que es parte del patrimonio nacional. Y como están cerca del presidente, pues vamos a recuperar para socializar esas obras que pertenecen a todos y a todas las dominicanas y dominicanos. Entonces, ahí está lanzado ese anzuelo. Ojalá que lo pesquen varios o todos y entonces sea por unanimidad. Miren, vamos a solicitar en un comunicado o ustedes sabrán la manera, ¿verdad? Pero es importante tomar conciencia de lo que se dice aquí porque nosotros tenemos que recuperar nuestro patrimonio que está disperso aquí
en nuestro país, pero también disperso por todo el mundo, cosas que son únicas, ¿verdad? Entonces, tenemos que crear las condiciones para que aquí se pueda exhibir y nuestros jóvenes sean educados como manda la ley, para que vean el alcance que tuvo cada gesta patriótica. Correcto. Y cómo las mujeres, los hombres, los pintores, los religiosos, todos son impactados con una gesta libertaria como la que estamos hablando hoy día. Pero volvamos a Ulloa, Alfonso, y vamos a situar esta preguntita. ¿Por qué a situarla? Porque lamentablemente hay muchas personas, vamos a decir, hay personas que son mezquinas con lo que es el legado de Duarte y viven regateando que no estuvo en lo que fue el 27. Pero sin Duarte no hay 27 posible, ¿sí? Entonces, vamos a dejar claro que Ulises Heró, declaró 3 padres de la patria, pero en realidad hay uno que es el verdadero padre. No es que los otros no lo sean, son próceres, hicieron su obra. Pero la educación, la formación, ¿cuál era el líder de los otros 2 padres de la patria? Pues Duarte. ¿Quién fue que lo formó? Duarte. ¿Cómo le decían a Duarte? General. ¿Sí? Entonces, vamos a ver con esa vehemencia que me encanta de Alfonso, vamos a aclarar este punto, que no estuvo porque las circunstancias le impidieron estar, pero que su obra y su estrategia fue la que se aplicó. Muchas gracias. Hay muchas cosas sobre la mesa de qué hablar. Ahí Omar señalaba Duarte constitucionalista. Duarte tuvo una formación como jurista y se formó aquí con el doctor Juan Vicente Moscoso, que era el rector de lo que hoy es la universidad, del Instituto Santo Tomás. Un gran consultor jurídico, un gran filósofo del derecho, y le dio clase privada a Duarte en derecho. Y cuando Duarte sale del país también sigue estudiando ciencias jurídicas. Por eso en el 43, cuando Duarte sale al exilio, por toda una situación política nacional, lo estaban persiguiendo, si lo atrapan, lo fusilan. Entonces tiene que irse al exilio, y lo que pasó para poder salir del país. Por eso justamente no está el 27 de febrero, estaba en Venezuela. Cuando llega a Venezuela, el licenciado Umiere y Pompilio le proponen pasar a dar clase de Derecho en la Universidad Central de Caracas. Solo le piden tomar un examen para validar el título. Pero si Duarte aceptaba aquel trabajo, tenía que abandonar la ciudadanía o la nacionalidad dominicana, y Duarte en eso no transigía. Prefirió hacer cualquier otra labor en Venezuela, no ser docente, pero no dejar de ser dominicano. E incluso, posteriormente, después que tiene que salir de nuevo del país en agosto de 1844, cuando se va a la selva del Orinoco, el padre Sangeni le propone asumir estado, es decir, ordenarse como sacerdote, y le responde que no puede ordenarse, no puede asumir estado, que es la palabra de Duarte, porque todavía tiene compromiso con la patria y no asume la condición de sacerdote. Es decir, ese es el Duarte, el hombre de la patria siempre. Pero Duarte, con esa formación de jurista, es que elabora el proyecto de constitución montado a caballo en la campaña de 1844, mes de abril prácticamente, cuando se va al sur, a Fundación de Baní, a encontrarse con Santana allí, y a caballo él escribe ese proyecto de constitución. Un proyecto de constitución que todavía hoy tiene vigencia. Ahí Duarte siente
el precedente o la base del debido proceso. Duarte concibe la organización del Estado en 4 poderes, y el primero de ellos el poder municipal, el segundo el poder legislativo, el tercero el poder judicial y el cuarto el poder ejecutivo. Para Duarte era el de menor importancia en términos de la democracia, del ejercicio de la democracia, era el poder ejecutivo. En la formalidad jurídica nuestra hoy, el poder legislativo es el primero, es el soberano, donde se expresa el soberano, el segundo el judicial y el tercero el poder ejecutivo. Pero el ejecutivo maneja los recursos y entonces se convierte en el primer poder del Estado. Pero es la visión de Duarte. Pero en ese proyecto, en su artículo 70, Duarte establece un principio cardinal de la democracia. La religión del Estado habrá de ser siempre la católica apostólica, pero nunca en desmedro de los demás credos. Como en 1843, Juan Pablo Duarte está apelando, y así lo consigna, al respeto del derecho a creer que tiene el ciudadano, a creer o no creer, a escoger la religión que quiera, aunque él como católico dice la religión del Estado habrá de ser siempre la católica. Pero ahí Duarte establece sobre la justicia que los jueces deberán ser permanentes. ¿Por qué? Porque no hay democracia sin una justicia administrada profesionalmente. Y esos principios que Duarte establece en 1843, en la República Dominicana se vienen a asumir en 1994 con el Pacto por la Democracia, que se funde entonces o se constituye en aquel pacto y se aprueba la figura del Consejo Nacional de la Magistratura para darle un poco más de democracia, no del todo, a la escogencia de los jueces, para procurar hacerlos más profesionales. Ahí vino la discusión, si vitalicio o permanente, todavía eso no termina de definirse por completo. Finalmente, en la práctica, 7 años y se evalúan, pero esa es la visión de Duarte. Por eso, en el año 2013, para el bicentenario, la Suprema Corte de Justicia, a través del magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia y la magistrada Miriam Germán, me piden una conferencia en la Suprema sobre Duarte jurista. Me pareció un desafío, pero uno siempre está dispuesto a aceptar el desafío. Fui a dar la conferencia y de esa conferencia surge este libro, Duarte jurista. Ahí está. Interesantísimo lo que planteó Omar Molina, por eso me monté en el comentario de él para hacer estas reflexiones. Reina me dejaba una pregunta en el aire. Bueno, un poco lo respondí, el tema de Duarte que no estuvo el 27, pero se produce por esto. Porque además la visión estratégica de Duarte, cuando se da cuenta de la crisis en el sector Haití, en el año 1843, cuando hay una corriente casi mayoritaria de oposición a Charles Gerard, entonces Duarte pacta con los reformistas haitianos para debilitar aquel gobierno, procurar un espacio de poder, de organización de sus efectivos, y lo logra, y entonces hacer del gobierno de ocupación más débil y finalmente aceptar el golpe. Es decir, Duarte fue un gran estratega y el 27 de febrero lo sorprende al estando fuera. Pero ¿qué hace Sánchez y Vicente Celestino Duarte? Aunque aquella carta de Sánchez, no de Vicente Celestino Duarte, el texto es redactado por Francisco de Rosario Sánchez. Cuando le mandan la carta a Duarte de que todo está preparado, solo hace falta recurso supremo para aceptar el golpe. Están apelando al líder para que sitúe ahí en Juan Dolio o en Guayacanes los elementos de guerra y piden armas, municiones, piden espadas, piden machetes, piden pólvora, piden de todo. ¿Y a quién lo piden? Al líder, a Duarte. Al final Duarte tiene ofrecimiento del gobierno de Venezuela, no lo consigue. ¿Y qué hace Duarte? El 9 de febrero de 1844 manda aquella carta memorable a su madre. El único modo que encuentro de reunirme con la familia es liberar a la patria. Y para ello hacen falta recursos supremos. Esto es disponer de los recursos heredados de nuestro Santo Padre para la santa causa. Y una vez liberada la patria, yo, Duarte, me haré cargo de los negocios de la familia y voy a restituir ese patrimonio. Es decir, el hombre de trabajo, el hombre desprendido, el hombre de disponer de los recursos de la familia para la santa causa, y no está diciendo que él va a acaudillar la república que van a hacer. Yo me haré cargo de los negocios, voy a restituir el patrimonio. Es decir, Duarte no está pensando en un cargo ni de general ni de presidente.
Es decir, la grandeza de aquel hombre. Enseñanza múltiple en cada línea que escribió, porque Duarte escribió en parábola. Cuando uno coge un texto de Duarte de 1, 2, 3 líneas, uno va a encontrar múltiples ideas vertidas en esos textos tan breves. Esa carta es memorable porque deja múltiples enseñanzas allí. 2 de ellas, el amor al trabajo. Otra, el desprendimiento de lo material. Tercero, voy a trabajar, no voy a caudillar la república, me haré cargo de los negocios de la familia para restituir ese patrimonio y no tendremos nada de que arrepentirnos de habernos comportado como hijos dignos de la patria. Por eso entonces vuelvo atrás a lo que Reina preguntaba. Padre de la patria, solo uno. El hombre de la idea, el hombre de la organización, el hombre del desprendimiento, el líder, el que funda aquella plataforma político-militar de liberación nacional que conocemos como Sociedad Secreta La Trinitaria. Y en ese juramento definió todo un plan, todos unos principios claros del nacimiento de lo que él quería de su proyecto de república. Bien, y el que Correcto. cumplió hasta el final ese juramento. Sí, Exacto. y tuvo un hombre fiel, Juan Isidro Jiménez Grullón, el Claro. ilustrísimo loco, y otro hombre fiel después de Juan Isidro, Pedro Alejandrino Pina. Pero una cosa clara en esto, porque Reina habló de las mujeres, habló de mi libro sobre mujeres de Jabón, no mencionó mi libro Mujeres Veterinarias o mi libro Mujeres de la AMPA. Sin las mujeres no hay patria, sin las mujeres no hay independencia, sin ese trabajo de aquellas mujeres, que son muchas, tengo por aquí el trabajo de Betilio Alfao Durán sobre las mujeres de la independencia. Sin esas mujeres no hay patria. Ahí, Es decir, ahí hay 14 mujeres, Sí. pero miren, hay 3, 6, una, 9, exacto, 13 mujeres. hay una mujer que no aparece ahí. Juana que yo- Salchitopa no aparece aquí. no aparecen muchas, No pero aparece. agradecemos a Betilio Alfao que recupera de los archivos esas mujeres. Pero hay una mujer que ustedes pueden leer sobre ese gesto que hizo, una mujer sencilla, Dolores Sterling, una dominicana casada con un militar, y salvó a Duarte de una muerte segura. Su esposo, un militar, tenía ubicado con su compañero a Duarte en su escondite. Y esta mujer arriesgó su vida, fue donde Duarte y le dijo, van a venir por ti en la noche. Y así Duarte se acelera y cambia de escondite y decide que tiene que irse porque ya lo tienen ubicado. Ustedes pueden leer el aporte de esta mujer en la revista Clio número 100 para que ustedes vean cómo esta mujer realmente salvó a Duarte, como otra que le enseñó a leer a los 6 años, y como muchas mujeres que no aparecen en el valioso libro de Alfao, que también estuvieron en campo de batalla, como Petronila Gau, que estuvo en la última batalla que cierra la independencia, porque aunque aquí estamos diciendo Es la del 27 fue de octubre en Dajabón. en Dajabón. En Dajabón. Oigan bien, aquí estamos diciendo que la declaración de independencia no fue violenta gracias a esos 2 regimientos de dominicanos que componían el batallón 31 y 32. Pero aquí se peleó de a duro, como decía un alumno mío. Sí, 4 grandes batallas y cada una de esas batallas pues tienen grandes enfrentamientos, 3, 4, 5, en total alrededor de 14 grandes enfrentamientos donde los dominicanos, a pesar de su debilidad en el plano armamentístico comparado con un ejército que venció a los franceses con 30,000 gente y aquí sin ejército, solo llegaron a tener 2,500 personas mal armados, mucho descanso, pero había algo más importante que eso, y es el deseo de ser libre. El deseo de ser libre, siguiendo la enseñanza del maestro. Reina, Entonces, te apunto, Reina, que la batalla en la que participa Petronila, en la batalla de Beler, es la más encarnizada
porque fue una batalla cuerpo a cuerpo. Repite Y eso. ahí estuvo esa mujer. Claro, y oigan bien, uno de los grandes biógrafos de este país, Rufino Martínez, dice que esta mujer compitió de tú a tú en valentía con los hombres, ¿de acuerdo? Es decir, que no era de que estaba vestida de militar y tal, no, 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 es que el patriotismo no tiene género. Señores, no es verdad que los hombres son más patriotas que las mujeres. Es algo innato del ser humano. Usted siente ese deseo de ser libre, de no ser servil, de no postrarse ante nadie, y de tener dignidad y principio. Y eso nos lo enseñó a nosotros Juan Pablo Duarte. Y me están criticando que estoy presentando a mis invitados. Señores, pues tengo que presentarlo porque ustedes ven que se me pasó decir alguna de las obras y él la completó. Pero también eso permite que ustedes valoren a quienes están aquí sentados. Reina, otro elemento sobre la mujer y sobre Dajabón. Ah, Atención, Dajabonero. Tina Bazooka, ay, Tina en la Bazooka. Revolución de Abril. Pero eso es abril, no Daja- que te vayas no, para pero allá. Dajabonera. Tina Bazooka, Dajabonera. Está bien, pero si yo digo Ah, es que me pusieron los jaboneros que están ahí. Ana Vargas Fíjense que se y ríen más así. Giovanni Vargas, Ese burgo de de Bonao. Burgo, Es que tú no eres de pueblo, tú no eres de aquí. Yo tengo raíces de Barahona, claro. Sí, sí, sí. Ah, Bueno, de Barahona. es que la Y gente tenemos de una pueblo historia. somos así. Tenemos una historia, ¿no? Tenemos una historia en mi familia también de tener Bonao, pueblo heroico. varios generales que 4 mujeres estaban en Cuba, en Tres Pinos, adiestrándose para venir el 59, y eso la historia no lo recoge. Pero en fin, ustedes ven lo importante que es hablar de nuestras raíces. la y patria nos acoge a todos, claro, hombres y mujeres. Reina, vuelvo a las mujeres. Vuelvo a las mujeres. Si aquí Me tenemos encanta. que hablar de una madre de la patria, María Trinidad Sánchez. claro El que día sí. que aquí tengamos un gobierno más democrático, más consciente del valor de la historia y del valor y la importancia y la participación de las mujeres, tenemos que instituir la madre de la patria, que es María Trinidad Sánchez. Sí, Que justo al año del nacimiento de la República, Pedro Santana ordena, aunque hicieron un juicio, fue un mamotreto aquello, su fusilamiento. Y el 6 de abril de 1845, cuando Duarte se entera, Duarte escribe 2 líneas y dice: han matado la inocencia. Se refiere a María Trinidad. Al menos la República vive. Porque para Duarte lo importante era la República, no era él. Él no retorna en el 48 con la amnistía de Manuel Jiménez, porque él sabía que si llegaba iba a crear, aunque no fuera su propósito, un sector que lo iba a caudillar él, aunque no fuera su propósito. Prefiere no venir para que no haya esa discordia y la República pueda consolidarse, porque seguía la intención de la parte del oeste de Haití de seguir ocupando él. sí. Duarte prefiere no venir, pero la visión de Duarte: han matado la inocencia, al menos la República vive. Es la grandeza de ese hombre, que hay que conocer cada detalle del pensamiento, de la vida, de las acciones de Duarte, para uno amarlo más, para uno sentirse más comprometido con la patria. No, y Claro. realmente destacar que todavía el día de hoy no se ha profundizado, ni uno ha seguido. Debemos incluirnos todos, no hemos seguido sus postulados de vida, y si lo hubiésemos llevado a cabalidad, no hubiésemos pasado por los gobiernos, las tiranías y toda esa parte accidentada de la historia, si no hubiésemos acogido a esos ideales, a esos profundos ideales y a esos sentimientos nobles sobre la patria que tenía Juan Pablo Duarte. Y volviendo a esa mujer, a María Trinidad Sánchez, señores, no solo fue la participación de las mujeres, sino la valentía. A María Trinidad Sánchez se le llamó y se le dijo: oye, te vamos a perdonar la vida, delata a tus compañeros. Y ella dijo: mi vida
es menos valiosa que la de ellos. Y cuando iba, óigame bien, la valentía, la interesa, los principios que adornaron a María Trinidad Sánchez cuando iba por el Parque Independencia, camino al cementerio donde fue fusilada, se paró ante el altar de la patria y dijo: hágase en mí tu voluntad y que se salve la república. Señores, eso es de valiente. Hubo mujeres en la noche del 27, sí, ahí estaba ella, con la falda llena de pólvora, por si acaso se necesitaba. Pero también hubo otra mujer chiquitita, que se colgó un fusil y fue a cuidar la muralla. Entonces, es que hubo mujeres valientes en todos los frentes y que es necesario que la sociedad dominicana conozca que las mujeres también hicieron la patria. Y aprovecho y saludo a los Index de París, de Chile, de Filadelfia, de Brooklyn que están con nosotros. Y me encantan estos invitados, así mismo, que ponen ahí a vibrar este auditorio, porque eso es la patria, señores, es emoción, es sentir lo que ese padre fundador, que no era un improvisado, que bebió de lo que eran las corrientes filosóficas en boga en Europa y que vino con humildad. Por eso fue un gran maestro, porque enseñó a los trinitarios y a todos los jóvenes a su alrededor. Por eso la educación, sin educación, no hay posibilidad de una patria libre. Y eso es lo que no podemos descuidar. Pero en fin, vamos a hablar. Reina, mira, vuelvo al tema de la mujer. Cuando Sánchez, Señores, esto no es planificado. cuando Duarte, Mella, Sánchez, Juan Isidro, Pedro Alejandrino van al exilio por obligación, porque si no lo mataban aquí, en el 44, María Trinidad Sánchez queda como jefa del movimiento de los trinitarios. Es decir, no era solamente una mujer de combate, era también una mujer que tenía ideas, era una mujer comprometida. Sí. Por eso reitero, el día que aquí tengamos que levantar una madre de la patria, María Trinidad Sánchez, para mí sin discusión. Claro, y otros detalles importantes de María Trinidad Sánchez, óyame bien. ¿Hubo mujeres trinitarias? Sí, de hecho sí, y más que trinitarias, comunicadas, porque un trinitario conocía a 3 personas, pero las comunicadas conocían todos los secretos de la organización completa. Una debilidad de esas mujeres echaba por la borda la organización. Pero además, ¿qué hizo María Trinidad Sánchez, señores? Óigame bien, ese juramento que escribió Duarte con puño y letra y que se lo dio a cada uno de esos 9 que conformaron esa trinitaria, esa mujer en su vida lo cumplió a cabalidad. Ella, como dice una partecita del juramento, ¿sabe lo que dice una partecita? Prometo entregar mi vida y bienes, y si no lo hago, Dios me lo toma en cuenta. ¿Y qué ella entregó? Su vida. Entonces, sí que cumplió, ¿eh? Entonces, yo me uno, y quiero que ustedes también se unan, a que le mostremos al pueblo dominicano que tenemos conciencia histórica y que nos unamos a una campaña que tiene el Instituto Duartiano, que es sacar a Pedro Santana, el que mandó a matar a María Trinidad Sánchez, que está ubicado por Balaguer, frente a frente
a donde se les rinde honor a los más destacados héroes de la nación. Entonces, nosotros queremos educar con conciencia histórica, pero ¿cómo educamos con conciencia histórica si los jóvenes en las escuelas y en las universidades no dicen, y entonces, ¿y por qué está el asesino? Pero no solo de María Trinidad Sánchez, de más de 28 héroes de este país, ¿verdad? En el Panteón Nacional, porque ¿quién fusiló a Sánchez y a sus 22 compañeros que venían con él? ¿Quién fusiló a muchos de los héroes que eran o que mostraban una capacidad militar que ponía en entredicho la de Pedro Santana, y sigue ahí? Entonces, en otros países se han colocado a sus héroes donde tienen que estar, ¿verdad? Que es en el panteón. Pero a quienes destruyen la patria, no le corresponde el panteón. Y eso lo hizo España y no hubo una revolución. Entonces, el Instituto Duartiano mantiene viva esa lucha por sacar a Santana del panteón, porque los forjadores de nuestra república lo merecen. Entonces, he ahí una otra solicitud para que nos unamos, para que los jóvenes reciban un mensaje claro para quién es el panteón de la patria. Pero vamos a seguir con Omar Molina. Omar, cuéntanos, nos decía sobre el legado de Ramón Oviedo, pero así como en concreto algunos elementos que caracterizan su obra. Ya sabemos de su patriotismo. Varios, pudiéramos citar. Espérate, que yo no he terminado, es de una pregunta compuesta. Algunos elementos que caracterizan la obra de Ramón Oviedo. ¿Y cuál de esos elementos tú heredaste? Sin Bueno, pena, dígalo. yo diría que yo me nutrí de manera positiva, no impositiva, sino positiva. Precisamente porque lo vi a él desde muy pequeño ejecutar muchas de sus obras en su taller, que eso me da la oportunidad de profundizar y haber conocido parte de su técnica. Obviamente uno aprende la técnica, pero cada artista tiene un manifiesto personal. Sin lugar a dudas, él era un pensador profundo. Y esos elementos están ahí en su obra. Esos cuestionamientos existenciales del ser humano, el por qué, de dónde venimos, hacia dónde vamos, todas esas emociones, todas esas cargas y cuestionamientos están mostrados en su obra. Incluso hay un detalle que es muy particular en su obra, que es el autorretrato. Pero el autorretrato no con signos de arrogancia, sino más bien desnudando al ser humano. Las calamidades, las tristezas, la angustia, la felicidad, todo eso lo demostró con su figura, porque él decía lo siguiente: yo me conozco también que con un trazo ya me hago mi figura y así no tengo que apelar al narcisismo que a veces tenemos algunos seres humanos. Fíjense que a través de la historia, algunos retratos que se han hecho muy bien de personalidades, pero que lo retrata quizás en una parte postrímera de su vida, a veces no le gusta al ser humano. El ser humano, de hecho, le gusta, vamos a decirlo así claramente, si es un poquito oscuro, que lo hagan un poquito más claro. Si es un poquito claro, un poquito, o sea, es una ambigüedad que hay. Y la realidad es que el artista tenga la oportunidad de verlo tal cual, lo que refleja el ser humano en su etapa. Entonces, eso lo hizo, él prefería desnudarse con su figura ante todos esos cuestionamientos existenciales del ser humano. Y esa es una parte muy, yo diría, muy existente, muy marcada en su obra, los autorretratos, pero también una cantidad de elementos que a través de su larga trayectoria, porque fue una persona sumamente fecunda. Fíjense que él comienza desde muy temprano a dar ese manifiesto de ese amor a la plástica, ¿verdad?
a narrar a través de esa parte que le compete a los artistas, igual que a los historiadores, igual que a los poetas, igual que a los cantantes, igual que a todo el que manifieste el arte en sus diferentes ramas, y a él le tocó a través de la gráfica. Toda su obra está cargada de todos esos cuestionamientos existenciales que acarrean el ser humano. ¿Y qué tú heredaste ahí? Bueno, yo heredé parte de eso, ahí está en mi obra está también. Vamos a ver obra, porque también se trata de el arte, hay que visualizarlo. Vamos a ver Sí, en mi ahora algo de Omar. En mi Oye, obra sí se manifiesta también la cotidianidad. A mí me encanta jugar con esos elementos del diario vivir del ser humano y que yo lo despliego, ¿verdad? Lo voy a manifestar en mi obra de diferentes maneras. Yo acudo a elementos que quizá son parte del diario vivir en cualquier escena que uno capta y que a veces el ser humano que no se dedica a esto no le pone atención. Yo me nutro básicamente de esos elementos y trato de ponerlos de manera jocosa y anecdótica en mi trabajo. vamos a ver alguno, Logroño, por favor. Elementos de la obra de Omar, porque cuando hablamos de plástica, lo visual es fundamental. Claro, Creo que también ahí hay un autorretrato del maestro. Sí, que sí, hay un retrato, podemos ver lo que explicabas también. Ahí, bueno, ahí hay obras ya de corte, ¿verdad? De temas de cultura universal y eso. También hay autorretratos, digo, retratos, un retrato que yo le hice al maestro, que recientemente fue... Este es tuyo. Sí, esa es una obra de mi autoría. Y eso es una corrida de San Fermín. Mucha gente lo conoce, eso es cultura En en España. Sí, ahí hay una obra ya de contenido universal, ahí estoy yo como el maestro. Eso. Ese ¡Ay, es el qué retrato, lindo! ese es el retrato que yo le hago ya en su etapa postrímera y que tuve la oportunidad de entregárselo en vida. Oh, ¿y qué te dijo? ¿No te él, puso nota? Porque a veces los profesores ponemos nota, aunque estemos muriendo. A él le encantó y tengo la satisfacción de que incluso él quiso que se incluyera en una monografía de sus obras. Oh. Porque él vio que la obra estaba realmente mostrándolo a él tal cual era. O sea, él no se andaba buscando ni que lo pusiera bonito ni feo, sino él es en su estado natural. Pero esa bata, sí. Mira, esas son unas Es manos. real esa bata. Sí, claro, claro, esa era su bata que lo utilizaba. Me encantó esa bata. Esas son las manos del dibujo que yo le puse. Esas son las manos trabajadoras, forjadoras de tantas obras. Hermoso. Y él allá en un lejano, ¿verdad? Aspecto de la obra y lo que se destaca es sus manos, que trabajaron muchos años, 91 años de vida productiva, porque él dice que él pintaba desde el vientre de su madre. Oye. O sea que él amó la gráfica realmente y yo me pude nutrir mucho de eso y ahí están los elementos en mi obra. Qué bien, qué bien. A mí me gusta realmente cuando me hacen la pregunta de que qué yo pinto de todo. No me gusta encasillarme en un tema, porque a veces no lo critico, pero hay algunos colegas que descubren diríamos, una técnica que les resulta exitosa y ahí duran prácticamente su vida completa. A mí me gustaría en un futuro que mi obra se estudie en el contexto universal de ella, sino todo lo que yo pude a través de lo que me permita, ¿verdad? La vida, poder crear, que mi obra sea analizada en ese contexto, de todo lo que yo pude dejar impregnado en ella y que no se circunscriba solamente a un tema. Oye, yo te quiero invitar a Bonao, así. Bueno, esa calle 27 de febrero que se ve. El maestro Vidó, que sí. tiene un museo y el cual es un artista. Y que hace un trabajo hermoso, pero mira, su obra se ve en esa calle 27 de febrero, tuve así esa montaña. Y yo me la llevé cuando me fui jovencita para Europa. Y yo decía, tengo que volver. se vuelve siempre y siempre queda en el... Ese tema lo hablaba yo precisamente con un amigo que son de las personas que a veces tienen una idea de que, bueno, quiero emigrar por tal o cual razón. Y yo diría, mira, al final del día, cada ser humano tiene la añoranza de volver a su punto de partida. Porque es la zona más directa, más
que el ser humano se encuentra o se reencuentra. Y fíjense qué pasa con mucha gente. Mucha gente hace vida en el exterior, entiende que desarrolla una parte importante, ¿verdad? Ya sea económica, ya sea experiencia de vida, pero ¿qué pasa? Que quiere volver a reencontrarse con esa historia, con esa parte que es el inicio, el génesis de su vida. Mira, Viola pregunta aquí, ¿cuántos hijos tuvo Oviedo? 7. 7. 7. ¿Y tu padre es el Mi número? madre es la tercera de los 7 y de las hembras la mayor. Ok. 4 varones y 3 hembras. Sí. Hay un comentario también aquí que dice que está de acuerdo con que Pedro Santana no debe llamarse héroe, sino aniquilador de patriotas. Sí. Si buscan la revista Ecos, número 12, ahí van a ver una polémica interesantísima que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde analizamos si Pedro Santana debía de estar dentro o fuera del Panteón. Entonces ahí están todos los puntos de vista posibles en ese momento y gana por una mayoría aplastante el que sea sacado del Panteón. Esto también no es nada nuevo, Manuel Jiménez lo planteó cuando fue congresista, diputado, pero se calienta el tema, se enfría, pero es una tarea pendiente que tenemos como sociedad. No, y parte de eso es importante, cómo el ser humano termina, no es cómo comienza. ¿Cómo? O sea, Exactamente. porque él tuvo parte luminosa dentro de su historia, pero termina con ese suceso que prácticamente es lo que pone en el tapete, sacarlo, ¿verdad? El panteón. Que Sánchez dice, ahí aportó al idioma, que fue un patricida, o sea, asesinó a la patria, ¿sí? Y con la patria a muchos patriotas. Entonces, vamos a cerrar casi mente, pero vamos a pedirle a Alfonso que nos diga algunos elementos, porque fíjense, la gente piensa que estamos hablando de algo que pasó hace 181 años y que la vigencia de Duarte está por verse, pero no. Todavía ese programa era tan democrático que hay elementos del programa de Duarte que se dio que no se han podido cumplir. Así que hablan un poco de esa vigencia del pensamiento duartiano y con esto así como que cerramos, porque quiero que ustedes allá alrededor del mundo se queden con que Duarte vive, porque su pensamiento está vigente en su pueblo y porque todavía no tenemos lo que él soñó para nosotros. Y cada día hay que fomentar ese diario de Duarte y Bueno, hacerlo primero más fuerte. agradecer la invitación para esta conversación. Estoy muy feliz. Y a propósito de Molina, artista plástico, ahí está en pantalla con nosotros Laura Ramos de Dajabón, fundadora de la Casa de Arte de Dajabón. Ojalá que, Este es un embajador de Dajabón. que Laura pueda coordinar con Omar una visita de Omar a Dajabón, la Casa de Artes. Sí, claro. Casa de Arte patrocina Dijo también. que sí, dígalo duro, Omar. Laura, Omar dijo que sí. Omar dijo que sí. También está ahí Denise Burgos, esa morena que se ríe allá arriba, se sonríe. Está ahí Eneida Gómez, Nuestro una maestra saludo. nuestra. Ahí está mi hermana. Ajá. Esa mujer es de Dajabón. O sea, Espérense un momento. Ahí están los index. sí, sí, sí. Así que Un saludo a todos. gracias a todos por estar ahí siguiendo esta conversación con mucho interés, con sonrisa. No se cansan de oírnos. Un saludo a todos. Ojalá que esto se pueda repetir, no con nosotros, sino con otros actores para, ¿verdad?, recrear el pensamiento de Duarte. Duarte es la patria. El pensamiento de Duarte no muere, porque más allá del pensamiento
hay un ejemplo que vive. Por ejemplo, el primer funcionario de la nación que rinde cuenta al Tesoro Público, Juan Pablo Duarte. Aquel 24 de marzo de 1844, cuando él sale a la campaña militar hacia el sur, la Junta Central Gubernativa pone en sus manos 1.000 pesos fuertes. Y Duarte, eso era mucho dinero, no gasta en él un solo centavo. Lo que gastó en él lo puso de su propio peculio. Y lo que usó para los demás soldados que le acompañaban, su Estado Mayor, lo documentó con recibo, con factura, con una explicación. Y al retornar el 12 de abril del mismo año, por las contradicciones con Santana, entrega al Tesoro Público la suma de 827 pesos. Solo utilizó 173 pesos y rindió cuenta. Y de aquel momento hacia acá, el país, la república, la nación ha estado atravesada por el tema de la corrupción. Juan Francisco, mi mejor amigo, siempre dice que esa rendición de cuentas de Duarte fue lo que selló la sentencia de muerte contra él por ser demasiado honrado, estrictamente honrado. Entonces es una lección que está ahí permanente para la República, para todos nosotros, para todas esas mujeres que siempre son más éticas que los hombres, las mujeres, siempre. Entonces, el pensamiento de Duarte y su ejemplo está ahí, pero sobre todo, el tema de la verticalidad de Duarte con lo que refiere a la soberanía. Siempre hay fuerzas que acechan y que atentan contra la soberanía de los pueblos. Y si no, véanse la historia de los Estados Unidos, con decenas y decenas de intervenciones, de golpes de Estado, cercenando la soberanía de los pueblos, y pueblos que se resisten a ver morir su soberanía. Y ese fue el ejemplo de Duarte. Entonces, ese ejercicio político de defender lo propio, Molina y Rosa hablaban del tema de la plástica, de la cultura, porque la cultura es esencial para que haya liberación. Por eso José Martí apuntaba ser culto para ser libre. Y la cultura no es solo leer, no es solo escribir un poema, no es solo publicar un libro. La cultura tiene que ver con la agricultura, con la ebanistería, con la carpintería, con el modo del ciudadano ganarse el sustento para servir a la patria. Ese agricultor nuestro que siembra yuca o que siembra batata o que cultiva arroz está rindiendo una labor fundamental para el sostenimiento de la República. La nación que no produce los alimentos que necesita va a tener problemas. Uno de los problemas graves de Venezuela en términos históricos fue querer depender del petróleo, los llamados petrodólares, y abandonó la agricultura. Entonces dependía de la importación de los alimentos. Y cuando hay un tranque social, económico, político, una conflagración mundial o internacional, esa nación puede entrar en problemas. Nosotros vivimos el ejemplo con lo del COVID. No había entrada a productos por todo lo que se dio. Y sin embargo, nuestros agricultores mantuvieron la patria. Nunca aquí hubo desabastecimiento. Por ese hombre humilde, por esa mujer humilde del campo, que pudo mantener la ciudad con los productos. Entonces, son cosas fundamentales. La patria somos todos. La patria no son solo los políticos que tienen un cargo público. Por mí pueden hablar de todas y yo me siento incluido. Yo me siento incluido. Bien, yo abogo por las mujeres. Me encanta eso, me encanta, simple y sencillamente. ¿Qué decirle a estos dos invitados? Que son excelentes y que esta no puede ser la única vez, así que estaremos... Es la primera, que no sea la última. Sí, no va a ser la última, claro que no, porque Jamás esto, miren, nos faltó espacio, pero tampoco quiero abusar. Y sí quiero cerrar este conversatorio que es sobre el 181 aniversario de nuestra independencia y que como padre de ella está en el centro Juan Pablo Duarte. Y así como
Alfonso decía los elementos vigentes de ese pensamiento. Se nos pasó a hablar un poco de ese cuarto poder de los ayuntamientos, pero ya no hay tiempo. Pero lo que sí hay tiempo es para que ustedes se queden con varios elementos que adornaron a Duarte desde el primer día hasta el último de su vida. ¿Y saben cuál fue? Que él abrazó un apostolado, una causa que nunca abandonó, que fue la libertad de su pueblo y lo logró. Pero también a lo largo de toda su vida abrazó otra causa que fue el desinterés económico, la entrega personal. Señores, no fue una sola vez que Duarte le pidió a su familia entregar los bienes de la familia que él lo iba a reponer. También cuando estaba en Venezuela para venir a luchar por la soberanía nacional 20 años después y se presenta aquí así lleno de entusiasmo. Miren, cuando se enteró en una loma, en un periódico, cruzó valle, montañas, río, toda la selva y llegó a Caracas y de ahí a buscar dinero para venir otra vez, a pesar de que había sido proscrito. Proscrito quiere decir que su nombre aquí durante 20 años no se mencionaba. Otro elemento importantísimo que Duarte muestra a través de su vida es la educación. Fue el gran maestro. Y todos los trinitarios tuvieron que aprender, señores, no solo filosofía, no solo esgrima ni artes militares, sino también teatro para poder concientizar a un pueblo que no todo el mundo sabía leer. Entonces nos predicó con su ejemplo y ese ejemplo es que debemos de seguir. Así es que hasta aquí por hoy. Terminamos con este tema, no sin antes recordarle a todos y a todas que tenemos nuestra próxima actividad el día 6 el día 7 a las 2 de la tarde para hablar de el papel de la mujer en la diplomacia. Fíjense que hemos invitado el año pasado a fiscal, a investigadoras de INTE, a dirigentes activistas. Pues ahora toca hablar de la formación que se le da a esas mujeres que nos representan fuera de aquí, que son tremendas negociadoras y que yo digo, wow, cuando se le entregaron los reconocimientos a principios del año pasado, yo dije, eso hay que destacarlo. La gran parte eran diplomáticas de toda una vida en ejercicio, representándonos dignamente. Así es que hasta el día 7 a las 2 de la tarde y que tengan feliz resto de la noche o del día. Pasen buen día aquí.